Ya comentábamos hace unos momentos acerca de los alacranes en nuestro país, cómo esto está perjudicando a la sociedad o de repente ha habido una bandera roja para que todos tomemos atención a este tema. Sin embargo, son insectos que están siendo parte de nuestro ecosistema desde hace miles de millones, tal vez, de años. Y por supuesto tenemos que aprender a convivir, pero ¿cuál es la mejor manera de evitar que se acerquen a los niños en nuestras casas? La limpieza. Vamos a hablar de esto y mucho más, por supuesto, con Jaime Rodríguez. Él es director de Laboratorios Bolivianos de Biota y Desarrollo. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, señor director. Muy buenos días, gracias por la invitación. Los alacranes han estado muy presentes en los últimos días en nuestra sociedad. Hemos visto que han habido picaduras de manera anormal, podemos decir, en cantidad de gente. Además, un deceso de un niño lastimosamente. ¿Qué es lo que podemos decirle a la sociedad? Son 24 especies de alacranes que viven en nuestro país, en nuestro territorio. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad hay mucho que decir y hago mucho por estudiar. Si fuera un problema como el dengue, digamos, conoceríamos mucho más, pero imaginen si no hubiera lastimosamente ocurrido la fatalidad que, ¿no? Siempre manifestamos nuestra solidaridad con cualquier familia que pierde un miembro de su familia, aunque había, ¿no?, circunstancias médicas muy particulares, pero si no hubiera sido eso, tal vez esto estaría un poco menos llamativo en la sociedad. Entonces, tenemos que en realidad, ¿no?, ver que, como en otros países, tenemos que tener una estrategia no solo de los deportes, dónde están y cuál es el peligro real para que la gente no se alarme demasiado por un motivo que tal vez no debería ser tanto así, pero también nosotros a estudiar mejor la realidad y realmente ver dónde o cuándo puede ocurrir un caso fatal para una persona que está en condiciones de salud normales. Entonces hay mucho aún por investigar de inicio, ¿no?, para comenzar la presentación o la exposición sobre los escorpiones. Claro, son muchos factores los que deben existir para que hayan tantas picaduras de manera inusual, no solamente en Oriente, sino también en Occidente, señor director. Pero en nuestro territorio particularmente hemos visto que son solamente 24 especies de alacranes, de escorpiones, también por así decirlo, porque son de la misma familia. No se encuentra uno venenoso, letal, a no ser que sea una situación especial como la que sucedió con este menor de edad, ¿verdad? Sí, recordemos que lastimosamente este menor no tenía una enfermedad de base, había tenido una cirugía, por lo que o sea, era una persona muy, muy sensible a esto o a cualquier accidente que hubiera un poquito mermado su salud. Lo que conocemos en Bolivia, y eso no es algo que por eso tenemos que recalcarlo, tenemos tan poco conocimiento que hay mucho por hacer. En el mundo, ¿no?, de muchísimas especies, estamos hablando casi más de 1500, más de casi 2000 especies, 30 o 40 nada más tienen importancia médica. O sea, ¿qué significa que tienen importancia médica? Todos ellos pican, todos tienen veneno, pero no por eso todos ellos pueden llegar a matar, digamos, o a ocasionar un accidente grave, por lo menos de las especies que tenemos en Bolivia hasta ahora, porque imaginen, yo leí un reporte de uno de los sedes hace pocos días que decía que solo en estos 2 o 3 meses cientos casos de picaduras, entonces hubieras tenido mucha gente que tendría problemas serios y no es el caso. Entonces, los alacranes sí pueden picar y tienen veneno, pero nos van a causar, digamos, un daño leve o moderado, pero no un daño que en otros países se considere realmente grave. Y esos graves son los que son realmente de importancia médica, ¿no? Por eso, es como si nos picara una abejita, ¿no? No por eso todas las abejas o todo el tiempo es un problema de salud, pero hay especies igual que las abejas y los escorpiones, unas pocas, de las cuales en Bolivia las personas, pero aún, excepto hay un registro que tenemos, pero estamos en proceso de corroboración. Pero incluso, ¿no? Una cosa es el registro, pero no se han detectado estos casos de accidentes graves que hayan sido ocasionados en personas normales. Entonces, aún hay mucho que estudiar. Esta última semana hemos estado recopilando como
profesionales que trabajamos con insectos, telarañas, todos, mucha información intentando sobre el escorpionismo en Brasil, digo en Bolivia, perdón, pero hemos recopilado lo que hemos podido hasta la información para entender un poquito mejor cuál es el escenario en Bolivia. Entonces, hasta donde tenemos conocimiento es eso. Estos escorpiones que tenemos en Bolivia, excepto una posibilidad que aún está en corroboración, pero que no, al no ver casos graves en personas normales, aún podríamos ser la situación. Sí, todos ellos tienen algún riesgo, pero no el riesgo alto. Mucho la atención también en los últimos días. Señor director, algo que ha llamado mucho la atención, le comentaba, ha sido que no hay antídotos a la mano acá en nuestro país, que hay que llamar a países vecinos como Brasil para que nos envíen estos antídotos, no solamente de escorpiones, se puede dar el caso de cualquier otro insecto o invertebrado que esté por ahí con veneno también en nuestro país. ¿Cuál es la estrategia al respecto? El país ya viene trabajando, ¿no?, en ILAS hace tiempo, en la producción de estos sueros contra las picaduras de los escorpiones cuando podemos ser integrados. Entonces, en ese aspecto, por lo menos, a lo que entiendo, en pocas semanas ya informan que va a haber ya disponibilidad nacional. Pero sí deberíamos saber necesario. Pero ya creo que por lo menos ahora ya hay más atención y esperamos que ya no sea el caso que haya que buscar de último momento, sino ya disponibilidad. Entonces esperamos también nosotros que ya existe esto, pero asimismo, ¿no?, eso nos llama la atención que tenemos que tener mucho más trabajo de los especialistas. Efectivamente, señor director. Que tenemos 160 especies en Brasil, entonces seguramente hay muchas más que tenemos que seguir estudiando y encontrando para ver realmente cuál es la cantidad de especies de escorpiones que tenemos, que seguramente son mucho más de 24, pero aún no lo sabemos porque nadie se ha puesto realmente seriamente a estudiarlos. Bueno, y estaremos atentos a todos los estudios que se vayan realizando a lo largo de los siguientes meses y tomar atención que no solamente poner el foco tal vez en los escorpiones, en los alacranes, sino también en otras especies en nuestro país que no nos hemos atrevido a tocar por el momento, que no sabemos tal vez que existen en nuestro territorio. Señor director, la limpieza es bastante importante en los hogares, en el área de trabajo. Eso también aleja como prevención para que los insectos, que también son parte de nuestro ecosistema, pero no se acerquen mucho a las familias, ¿verdad? Claro, o sea, es un tema también, no solo los escorpiones, ¿no? Si uno empieza a acumular basura o incluso desechos orgánicos, ya aparecen primero los... Nosotros mismos al tener, ¿no?, basura y acumuladas que están mucho tiempo, estamos propiciando que ocurran las circunstancias y aumentar los encuentros con ellos. Entonces la limpieza es muy importante y eso, ¿no?, considerar que ellos están aquí hace hace millones, cientos de millones de años ya. Entonces, como decíamos, no se presentan, o sea, sí pueden picar y tienen veneno, pero solo lo van a hacer en una circunstancia muy excepcional porque para ellos ese veneno les cuesta mucho esfuerzo producirlo. Entonces, en un último caso, nada más ellos lo van a utilizar, no es que nos van a atacar. Ese veneno en ellos está desarrollado durante años solo para atrapar a sus presas. Y en sus presas igual, ellos, mientras no necesiten usar su veneno, no lo utilizan porque obviamente les cuesta mucho. Entonces va a ser una circunstancia muy excepcional donde una picadura. Entonces eso también tenemos que recordar, ¿no?, el tema de la limpieza, y no solo para ellos, sino para otros animalitos, ¿no?, poner las rejillas en las puertas, siempre estar revisando, porque no solo ellos que van a entrar en un zapato que esté en el piso, en un lugar que esté pero pueden entrar otros animalitos. Entonces ¿no?, es siempre bueno tomar esos recaudos y en los niños evitar que estén caminando descalzos, partes externas. Bueno, sí, eso es esencial. Además, también recomendar a la población, señor director, que no se automediquen. En el caso de ser picados por alguno de estos insectos, es mejor recurrir al médico, mejor recurrir al hospital inmediatamente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Solo si tienen disponibilidad, ¿no?, para
salud o con un especialista para que puedan ayudarlos. Y en ese caso también es algo importante, ¿no? Si pueden tomar una foto, si es que tienen certeza primero que sí lo que queremos, por lo menos si pueden tomar una foto para vernos. Claro que sí, Si es justamente es. posible, si no, bueno, vayan directamente hacia al puesto de salud, pero como les decíamos, aún no tenemos estas especies que sí pueden causar un daño grave si picaran a las personas en circunstancias normales. Entonces, tampoco decimos que no es que no les van a hacer nada, ¿no? Una picadura, como una picadura en una abejita, igual va a causar un dolor local, una inflamación, etcétera, pero ¿no? Tienen que, por lo menos hasta ahora el escenario es ese, que no están todavía reportadas, excepto una que, como decíamos, tenemos que corroborar en Bolivia, pero no hemos registrado accidentes. Bueno, es de esa manera que justamente podemos aconsejar a la población no alarmarse. Muchísimas gracias, señor director, por habernos acompañado en esta mañana para hablar de un tema que está álgido en nuestro país, la picadura de alacranes. No tener miedo, no son agresivos, lo usan en última instancia cuando te pican porque ese veneno es bastante importante para ellos. Sin embargo, la recomendación es ahí, acudir directamente a los nosocomios, a los hospitales y con una foto posiblemente del insecto que le ha picado.